Dato importante, los nervios espinales se nombran según el número de vértebras que está por detrás de la primera. Es decir, el octavo par cervical, como ejemplo, va a emerger de la séptima vértebra cervical, ¿sí? Entonces, si yo digo que es el octavo par cervical, pues yo sé que está entre la vértebra 7, un número antes que el número que está acá, ¿sí? Para que entiendan más o menos. Si por A o B ve que dice una lesión en el décimo par cervical, nervio cervical, ¿de qué vértebra saldría? ¿Del noveno? Exacto, ¿cierto? Entonces más o menos ese es el tema. Pero así como se divide la columna, también se dividen los nervios espinales, ¿no es cierto? Entonces tenemos la parte cervical, torácica, lumbar y sacra. Y esto es muy importante porque cuando ustedes hacen una valoración de los reflejos, dependiendo de dónde hagan la valoración, y si tengo arreflexia y cuadriflexia, sé dónde o en qué segmento va a estar la lesión, ¿sí? ¿Y esto qué me sirve? Porque si yo por ahora en ese paciente tengo que mandarle a hacer un estudio, ¿sí? Una resonancia, no es que yo pueda mandar a hacer la resonancia de toda la columna del paciente. Yo tengo que especificar el área donde quiero hacer el estudio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que antes de mandar a hacer cualquier examen complementario, tenga la idea clara de dónde va la lesión en el paciente, ¿ya? Entonces, si no, nos vamos a nivel cervical, entre C1 y C2 van a comandar los movimientos de la cabeza. Si un paciente no puede hacer o ejercer un movimiento lateral o retrodorsal de cabeza, ¿dónde mandaría hacer el estudio? ¿La resonancia o la tomografía? El área cervical, ¿cierto? Y una vez que tengo el resultado, ¿en qué área me voy específicamente a ver primero? Entre C1 y C2, ¿ya? C3 y C5 también intervienen en el movimiento del diafragma, ¿sí? Entonces también es importante porque por ahí pasa el nervio frénico, y si tengo una lesión del nervio frénico, ustedes van a ver que pues, en pacientes después de que les atropellaron y descartaron que tienen neum y descartaron cualquier cosa y el golpe fue netamente en la parte craneal del paciente y ese paciente está estresado, ¿sí? O tiene dificultad para respirar, puede ser que el nervio frénico se haya lesionado, más no sea porque tenga alguna patología a nivel de la caja torácica, ¿ya? Entonces T6 y T2 intervienen en el plexo braquial y el plexo braquial inerva los miembros anteriores, ¿sí? Entonces, si yo veo un paciente con politrauma que viene sin sensibilidad del miembro anterior que está lesionado, el plexo braquial. Y esto es muy importante y es muy común que ustedes vean que después de pacientes con politrauma, si el paciente viene así, sin sensibilidad, ¿sí? Lo más probable es que la lesión esté entre C6 y T2, ¿ya? Eso es muy común. Torácico, entre T1 y T2 también está el plexo braquial. Entonces, si yo mando a hacer una resonancia o una tomo, me voy a centrar en estos, ¿ya? En esta zona. T3 a T13, los intercostales, los abdominales, ¿sí? Intervienen en la respiración también. Los lumbares, del L4 al L6, está el plexo lumbar, ¿sí? Y también van a estar los músculos a nivel del muslo, que voy a ver si tengo una deficiencia en la extensión de la rodilla, ¿sí? Si tengo como una espasticidad en el paciente, voy a revisar L4, L6. Y ya vamos a ir viendo más adelante pues, cómo ustedes deben hacer la exploración con los reflejos y todo, para que ustedes entiendan un poco, pero es importante que tengan al menos ahorita la idea clara del origen de cada cosa, para que luego se les haga más fácil el momento que hacen la valoración, saber en dónde está la lesión, ¿ya? L6 y L1 está el plexo sacro, están entre los músculos de la pelvis y los miembros posteriores también. Entonces, si veo que el paciente tiene debilidad de los miembros posteriores, lo más probable es que la lesión esté aquí. Y hay pacientes que tienen caudequina y que tienen patologías como fracturas patológicas, ¿sí? Y ven que dejaron de caminar, pero antes de eso estaban como caminando ahí medios chuquitos, ¿sí?
Entonces, aquí es donde va a estar la lesión, ¿sí? Porque la caudegina, ¿dónde se da? Entre la última lumbar y el sacro, ¿no es cierto? Y en el sacro, cuando interviene en los músculos de la cadera el muslo, y también, esto es importante, entre S2 y S4 intervienen en la inervación de la vejiga. Entonces, todo paciente con incontinencia, o han visto los pacientes que tienen hernias discales y que no pueden contener el esfínter y se orinan, ¿no es cierto? Han visto que muchos de los pacientes que tienen hernias discales tienen que controlar también, ponerles pañales y que se les va la orina. Entonces aquí también está la lesión, ¿sí? Porque ese radice 4 controla el esfínter y la función de la vejiga, ¿ya? Entonces, si yo les pongo a este paciente, ya, el paciente les llega así a la